Ayer que yo les empezaba a contar poéticamente, porque el libro está escrito en poesía, uno empieza a leer y entra en el relato y uno está ahí. Uno se puede transportar, estar ahí y de verdad experimentar la presencia de la Virgen. Es un poquito, no creo que sea tan loco. Si han estado alguna vez en el colegio, los videntes, ¿verdad? Se ponen a rezar en un clima de oración y de repente la Virgen desaparece y entran en un estado de éxtasis. Hay una presencia que no se ve, pero que ahí está, hay un silencio. Cuando uno, y así como manera en comunidad, leemos las palabras como en la misa y vamos leyendo un poco, les digo, la Virgen se parece, aunque no la veamos, ella se nos ve, ella se deja sentir y uno puede estar sinceramente hablando de ella. Porque si todos somos Juan Diego, si desde el relato todos somos Juan Diego, pues quiere decir que yo también, al menos si no la veo, ella sí me ve y me invita a escuchar, ¿no? Que al final es lo más importante. No importa si vemos o no vemos a Dios, lo importante es creer en su palabra. Lo importante es escuchar. La fe brota de la escucha, no de milagros, porque Jesús dice, y acuérdense de esta palabra que es rico, ¿no? Manda a mis hermanos, me quedan 3 hermanos, si se va un muerto y se les aparece un muerto, se van a convertir. Y Jesús le dice, ¿no? En esta palabra, si no escuchan a Moisés y a los profetas, si no escuchan, ¿verdad? Escuchan a Moisés y a los profetas, aunque se les aparezca muerto, no se van a convertir. Entonces la clave no es tanto si nos pasan cosas extraordinarias o sobrenaturales. La clave es más sencilla, tiene que ver con escuchar. Porque la palabra está dirigida a todos, ¿verdad? Como lo veíamos hoy en la misa, estas palabras de Jesús, vengan a mí, y ya, ¿qué más queremos? Vengan a mí, y yo los consolaré. Bueno, esa es la fuerza pues, que tiene el Nicampoa. Esa es la manera, ¿no? Vamos a encomendar a la Virgen esta tarde, este momento, para que este mensaje pues, siga entrando en nuestras vidas para siempre. Y pues cada uno también pongámosle nuestro corazón, ¿no? Porque recuerden que ayer la Biblia decía, ¿a dónde vas? ¿A dónde te diriges? Es un poquito ver cómo está nuestro corazón, ¿no? Y nos detiene, escucha, el más pequeño. Vamos a rezar una oración. Dios te salve María, llena eres de gracia, el Señor es contigo, bendita eres entre todas las mujeres, y bendito es el fruto de tu vientre Jesús. Santa María, Madre de Dios, ruega por nosotros pecadores, ahora y en la hora de nuestra muerte. Amén. Santa María de Guadalupe, ruega por nosotros. San Juan Diego, ruega por nosotros. Bueno, para los que no estuvieron ayer tuvimos la oportunidad de escuchar, de leer las 2 primeras apariciones, en donde Juan Diego se encuentra con María de Guadalupe y ella le pide, ¿verdad? Más bien, la Virgen le comunica a Juan Diego su deseo. Juan Diego va haciendo suyo el deseo de la Virgen y se lo va a decir al obispo, que no le cree. Ayer veíamos ya al final cómo le dice a la Virgen pues, que no lo van a leer, que no van a otra persona, y la Virgen insiste que es muy necesario que sea él y que sea a través de él que se encargue, que se
junto. Y pues podríamos como ayer reflexionar un poquito también este misterio de la vocación, o de cómo Dios cada uno nos elige, ¿no?, para algo muy grande, muy especial. Y bueno, a lo largo del relato del Día Mocoba, que viene siendo como una catequesis, también Juan Diego va asumiendo y dice. Y recordemos que Juan Diego representa, dentro del contexto histórico, a un hombre que ha sido despojado de su dignidad, de su religión, de sus creencias, de todo, ¿no? Porque Juan Diego es, vamos a decir, quien ha sufrido la conquista, ¿no? Todo ese pueblo ha sufrido el drama de la conquista, el dolor de haber sido despojado de toda riqueza, poder, todo, y el pueblo estaba por morir, ¿no? Quería morir. Pero viene María para decirle a Juan Diego, ¿verdad? Mucho quiero, mucho deseo, una gracia para mostrarlo a él y para mostrar mi ayuda, mi compasión, ¿no? Y Juan Diego es la persona que Dios escoge para que eso se lleve a cabo. Ayer ya Juan Diego dice a la Virgen, ya me decido de ti, respetuosamente, hija mía, la más jovencita, señora, niña mía, descansa otro poquito. Y luego se fue él a su casa a descansar. Al día siguiente, domingo, bien todavía en la nochecilla, todo aún estaba oscuro. De allá salió de su casa, se vino derecho a Tlatelolco. Vino a saber lo que pertenece a Dios y a ser contado en misa. Luego, para ver al señor obispo. Y a eso de las 10 fue cuando ya estuvo preparado. Se había oído misa y se había nombrado misa y se había dispersado la multitud. Y Juan Diego luego fue al palacio del señor obispo y en cuanto llegó hizo toda la lucha por verlo y con mucho trabajo otra vez lo vio. A sus pies se hincó, lloró, se puso triste, al hablarle, al descubrirle la verdad, el aliento de la reina del cielo. Que ojalá fuera la voluntad de la perfecta de hacerle, dirigirle su casita sagrada, en donde había dicho, en donde la pedía. Y el gobernante obispo muchísimas cosas le preguntó, le investigó para poder cerciorarse dónde la había visto, cómo era ella. Todo absolutamente se lo contó al señor obispo. Y aunque todo absolutamente se lo declaró, y en cada cosa vio, admiró, que aparecía con toda claridad, que ella era la perfecta Virgen, la madre, maravillosa madre de nuestro Salvador, nuestro Señor Jesucristo. Sin embargo, no luego se realizó. Dijo que no solo por su palabra, su petición se realizaría lo que él pedía, que era muy necesaria alguna otra señal para poder ser pedido como a él lo enviaba la reina del cielo en persona. Tan pronto como lo oyó Juan Diego, le dijo al obispo: Señor gobernante, considera cuál será la señal que pides, porque luego voy a pedírsela a la reina del cielo que me envió. Y habiendo visto el obispo que ratificaba que en nada vacilar ni dudar, luego lo despacha. Y en cuanto se viene, luego le manda a algunos de los de su casa, en los que tenía absoluta confianza, que lo vinieran siguiendo, que bien lo observara por donde iba, a quien veía, con quien hablaba. Y así se hizo.
Y Juan Diego luego se vino derecho, siguió la calzada. Y los que lo seguían, donde sale la barranca, cerca de Tepeyac, en el puente de madera, lo vinieron a perder. Y aunque por todas partes buscaron, ya por ninguna lo vieron. Y así se volvieron, no solo porque con ellos se fastidiaran realmente, sino también porque les impidió su intento, los hizo enojar. Así le fueron a contar al señor obispo, le metieron en la cabeza que no le creyeran. Le dijeron cómo nomás le contaban mentiras, que nada más inventaba lo que venía a decirle, o que solo soñaba o imaginaba lo que le decía, lo que le pedía. Y bien así lo terminaron, que si otra vez venía, regresaba, allí lo agarraría y fuertemente lo castigaría, para que ya no volviera a decir mentiras ni a engordar a la gente. Entre tanto, Juan Diego estaba con la Santísima Virgen, diciéndole la respuesta que traía del señor obispo. Fíjense cómo lo que sucede en un lugar, vamos a decir, en el obispado, en el palacio del obispo. Pues el obispo le dice que no solo por su palabra se va a hacer arrepentir, que es muy necesaria alguna otra señal. Y Juan Diego pues lo duda y le dice: señor gobernante, considera cuáles son las señales que pides, porque de inmediato ya pedísela a la señora que me mandó, no la voy a decir. Y el obispo más sorprende, pues es que Juan Diego lo duda. Y que con esa seguridad, ya, pues pide lo que quieras y te lo traigo. Entonces, bueno, el obispo lo manda a seguir, pero ya en el camino, dice, incluso hay habla de la parte histórica de este puente de madera, que ahí justamente hay un puente de madera, que ya como un río, bueno, que cuando Juan Diego cruza ese puente, se les pierde de vista. Y estos trabajadores de confianza se molestan, se enojan y pues se vuelven, ¿no? Como el obispo decide pues, que eran puras mentiras, que no lo creyera, que si Juan Diego regresaba, pues iban a castigar a él. Entre tanto, Juan Diego, que estaba con la Santísima Virgen, diciéndole la respuesta que traía del señor obispo. Eso es muy interesante porque como que el Tepeyac se convierte en un lugar de protección. Es una imagen, no sé si es un símbolo, pero es un lugar físico, real, geográfico. El Tepeyac es para nosotros, vamos a decir a partir de este momento que lo estamos escuchando, el Tepeyac es el lugar donde la Virgen siempre nos está esperando, siempre. Porque recuerden eso, ¿no? Cuando le preguntaron al Señor, ¿y por qué la Virgen pone sus pies en la tierra? Precisamente porque en esta aparición ella nunca se va. Ella siempre nos está esperando. Lo cual sucede con Juan Diego, ¿no? Que va y se encuentra con ella, como veíamos ayer, tuvo la dicha de encontrar a la verdad del cielo, allí donde cabalmente se le apareció la primera vez y lo estaba esperando. Y por eso es importante, como dice al principio también el Kama, que este mensaje nos viene a revelar al Dios por quien seguimos. Es decir, estamos conociendo en este contexto, brota, se abre la fe para llegar al conocimiento de aquel con quien se vive el verdadero Dios. ¿Quién es el verdadero Dios? Un Dios que nos está esperando. Pues eso no lo estamos inventando, ¿no? Esto, vamos a decir, incluso se puede totalmente corroborar con los evangelios, ¿no? Es Dios el que se acerca, es Dios el que se encarna, ¿no? Es el Dios que entra, el que toca la puerta, el que llama, el que ama primero. Bueno,
empezó a narrar de manera indígena, pues es así, ¿no? En el ser, ahí, esta mujer que está vestida del sol, que viene de la luz, está esperando, nos está esperando, porque además nos necesita, nos está llamando, nos quiere comunicar su deseo. Eso es muy importante, que el deseo de ella será mi deseo. Entre tanto, Juan Diego está con la Santísima Virgen diciendo la respuesta que traía del señor obispo, la que oída por la señora le dijo: bienestar, hijito mío, volverás aquí mañana, para que lleves al obispo la señal que te ha pedido. Con eso te creerá, y acerca de esto ya no dudará ni de ti sospechará. Y sábete, hijito mío, que yo te pagaré tu cuidado y el trabajo y cansancio que por mí has emprendido. Ea, desde ahora, que mañana aquí te aguardo. Parece ser que todo va muy bien. El obispo parece que le está comenzando a hablar a Juan Diego, le pide una señal, la Virgen le dice: ven mañana, te daré la señal, y con eso ya nadie va a dudar de ti. Aquí mañana te aguardo. Y al día siguiente, lunes, cuando debía llegar a Juan Diego a una señal para ser creído, ya no volvió. Porque cuando fue a llegar a su casa, a su tío, de nombre Juan Bernardino, se le había asentado la enfermedad, estaba muy grave. Aún fue a llamar al médico, aún hizo por él, pero ya no era tiempo, ya estaba muy grave. Y cuando anocheció, le rogó su tío que cuando aún fuera de madrugada, cuando aún estuviera oscuro, saliera a sacar, viniera a llamar al católico, al sacerdote, para que fuera a confesarlo, para que fuera a prepararlo. Porque estaba seguro de que ya era el tiempo, ya era el lugar de morir, porque ya no se levantaría, ya no se curaría. Y el martes, siendo todavía muy de noche, de allá vino a salir de su casa, Juan Diego, a llamar el sacerdote a Tlatelolco. Fíjense, pues así como el contraste, ¿no? Juan Diego ve a la Virgen, pues que está con ella, que habla con ella, pero en su casa, en su realidad, su tío está muriendo. O sea, ¿cómo puede ser eso? ¿Cómo se puede unir estas dos situaciones? Y ahí está nuestra crisis, está la oscura que vive el propio Juan Diego y que representa el drama más grande que estaba viviendo el pueblo mexica. ¿Por qué? Porque la entrada del tío en el relato, aunque sea una persona concreta, el tío representa a la cultura que está muriendo y que está por desaparecer. Si el tío muere, muere la tradición, mueren las raíces, muere la cultura. Y ahí está el drama de lo que está pasando en esa región, en este contexto, lo que está, vamos a decir, aunque hay una presencia, hay una promesa, larga de la razón. Y eso nos mete en una situación bastante compleja, ¿no? Que a veces puede parecer mucho a nuestra vida en algunas situaciones. Y cuando ya, y el martes, siendo todavía noche,
De allá vino a salir de su casa también, a llamar al sacerdote a Tlatelolco. Y cuando ya acertó a llegar al lado del cerrito, terminación de la sierra, al pie donde sale el camino, de la parte en que el sol se mete, en donde antes él saliera, dijo: si me voy derecho por el camino, no vaya a ser que me vea esta señora, y seguro, como antes, me detendrá para que le lleve la señal al gobernante eclesiástico como me lo mandó. Que primero nos dejen nuestra tribulación, que antes yo ya le prisa al sacerdote religioso, mi tío no hace más que aguardar. Enseguida le dio la vuelta al cerro, subió por el medio y de ahí, atravesando hacia la parte oriental, fue a salir para rápido ir al granero, para que no lo detuviera la reina del cielo. Piensa que por donde dio la vuelta no lo podrá ver, la que perfectamente a todas partes está mirando. La vio como vino a bajar sobre el cerro y que de allí lo había estado mirando de donde antes lo veía. Le vino a salir al encuentro. A un lado del cerro le vino a bajar los pasos, le dijo. Fíjense, si entramos un poquito en compañero, lleva 2 días sin dormir, porque el domingo en la noche, al día siguiente, el lunes, iba a ir por la señal. Pero el Cristo enfermo ya fue por los doctores, lo durmió. En la noche del lunes, siendo muy de noche, casi para amanecer, pero siendo muy de noche, viene por el sacerdote, o sea, llevaba 2 noches sin dormir. O sea, una situación bastante de dolor, de cansancio. Bueno, y lo dice, ¿no? O sea, que cae en esa tentación. Si me voy derecho por el camino, no vaya a ser que me veas. Y digamos que pues, o sea, Juan Diego entra en un drama existencial, donde vamos a decir, no sé si me ha pedido decirlo, pero como que Juan Diego diría, ni Dios me puede ayudar. O sea, mi vida está peor. Que es, yo pienso que así como su Getsemaní, ¿no? Y pues se da la vuelta. Pero, ¿verdad? Aparece esta sorpresa, y la Virgen le ataca y lo detiene, ¿no? ¿Y qué le dice la Virgen? ¿Qué le dice? Eso es muy sorprendente. ¿Qué le dice, no? ¿Qué pasa? El más pequeño de mis hijos, ¿a dónde vas? ¿A dónde te diriges? Mira las palabras tan precisas de la vida, ¿no? Así, ¿qué pasa? El más pequeño de mis hijos, ¿a dónde vas? ¿A dónde te diriges? Bueno, aquí esperamos hace mucho tiempo. Solamente escuchamos esta pregunta. ¿Qué pasa? Y él tal vez un poco se apenó, o quizá se avergonzó, o tal vez de ello se espantó, se puso temeroso. En su presencia se postró, la saludó, le dijo: mi jovencita, hija mía, la más pequeña, niña mía, ojalá que estés contenta. Pues estaba de la fregada, ¿no? Ojalá que estés contenta.
¿Cómo amaneciste? ¿Acaso sientes bien tu amado cuerpecito? Señora mía, niña mía. Claro, porque además él sabe que la lleva 2 días esperándolo a él. O sea, si él no durmió, ya tampoco, ¿no? Bueno, ahí está, ¿no? ¿Cómo amaneciste? Mañana se despierta y le a la Virgen, ¿cómo amaneciste? Vayan de besarla como Juan Diego. ¿No? ¿Acaso sientes bien tomando cuerpecito? Porque mi amigo de la asiática, no, perdón, es un decir. O sea, esa manera de Juan Diego es sorprendente. ¿Acaso sientes bien tomando cuerpecito? Señora, niña mía. Y aquí está un punto claro. Con pena angustiaré tu rostro, tu corazón. Te hago saber, muchachita mía, que está muy grave un servidor tuyo, tío mío. De todo el relato, este es el versículo más tremendo. Con pena angustiaré tu rostro, tu corazón. Te hago saber, muchachita mía, que está muy grave un servidor tuyo, tío mío. Juan Diego ha entendido, ya para este momento, que su dolor será el dolor de ella. Y esto habla de un término teológico que es el sufrimiento de Dios. Y que podríamos profundizar muchísimo. Porque en los momentos más duros de nuestra vida, a veces llegamos a pensar como que a Dios no le importa. Dios está por ahí creando el universo. Como que lo seguimos viendo cuando Dios como que no está encarnado, ¿no? Eso, cuando Dios sabe, créanme que es lo más fuerte que hay en esta teología. Porque recuerden que primero la Virgen le está comunicando su deseo, ¿no? Mucho quiero, mucho deseo. Y ese deseo de Juan Diego va a ser el deseo, ese deseo de la Virgen va a ser el deseo de Juan Diego. Y por eso va con el obispo, que siente ese deseo que ella le está compartiendo. Y por eso se está esforzando, ¿no? Porque el deseo de ella es el deseo de él. Pero entonces, el dolor de Juan Diego es, ahora se le dolor de ella. Créanme que en este versículo está la que más grande de haber entendido quién es Dios y qué sería el Evangelio. Una gran enfermedad se le ha sentado. Seguro que pronto va a morir de ella. Y ahora regresa a tu casita de México a llamar a alguno de los amados de nuestro Señor, de nuestros sacerdotes, para que vaya a confesarlo y a prepararlo. Porque en realidad, para ello nacimos, los que vinimos a esperar el trabajo de nuestra muerte. Fíjense qué visión de la vida tan trágica. Porque en realidad, para ello nacimos, los que vinimos a esperar el trabajo de nuestra muerte. Es que así estaba Juan Diego, es que así estaba el pueblo conmigo, en el suelo. Mas si voy a llevar al efecto, luego aquí otra vez volveré para ir a llevar tu aliento, tu palabra, Señora, jovencita mía. Te ruego me perdones. Ten todavía un poquito de paciencia, porque con ella
hija mía, la menor, niña mía, mañana sin falta vendré a toda prisa. En cuanto oyó las razones de Juan Diego, le respondió la piadosa, perfecta Virgen. Y aquí estamos como en el clímax del relato. Porque ella, desde la cultura, vamos a decir, va a ser una alianza con Dios. Y en la cultura, eso nos explicó muy bien un sacerdote, gran conocedor de todo eso. Como ellos hacían las alianzas, era como un abrazo, así como uno se la mano. Las alianzas, los pactos, se hacen con un abrazo. Y entendido también que si tú quieres consolar a un hijo tuyo, lo vas a pasar. Porque acuérdense que al principio del relato, lo primero que le pide ella a Dios, le pidió que se acercara a ella. ¿No? Y en cuanto la vio, lo vuelvo a leer. Lo llamó para que fuera cerca de ella. Lo llamó para que fuera cerca de ella. En este momento tan dramático, vamos a decir que ella se le acerca. Y si quiere puede cerrar los ojos y dice la Virgen por tercera vez: escucha. Primero le recordar, escucha, hijo mío, ahora luego escucha, ten por cierto que los buscamos seguidores. Y en ese momento tan fuerte le dice: escucha, ponlo en tu corazón, hijo mío, el menor, que no es nada lo que te espantó, lo que te afligió, que no se perturbe tu rostro, tu corazón. No temas esta enfermedad, ni ninguna otra enfermedad, ni cosa punzante aflictiva. No estoy aquí yo, que soy tu madre. No estás bajo mi sombra y resguardo. No soy yo la fuente de tu alegría. No estás en el hueco de mi manto, en el cruce de mis brazos. ¿Tienes necesidad de alguna otra cosa? Esto pareciera que es un tema a nosotros, que no acabamos de comprender el Evangelio. A veces no, decimos: ¿y dónde está Dios con todo esto que está pasando? Y el grito de Dios es: ¿y dónde están mis hijos que yo creo? Porque aquí está en el centro del mensaje. Ella viene a reclamar, vamos a decir, sus derechos de madre. Ella quiere la casa para mostrarse madre. Necesita la casa para revelar que es madre. Es como un reclamo. Detrás de la pregunta es como una súplica.
una espera. Aquí podemos estar muy fuertes. Escucha, pon en tu corazón. Hijo mío, que no es nada pensando lo que te aflige, que no se perturbe tu rostro, tu corazón. No temas esa enfermedad, ni ninguna otra enfermedad, ni cosa punzante afligida. No estoy aquí, yo que soy tu madre, fíjense, en el momento en que ella lo abraza, que se acerca, que es otra particularidad de Guadalupe. Ella viene embarazada, está a punto de dar luz este 12 de diciembre. Faltan pocos días para que dé a luz. No estás bajo mi sombra en nuestro árbol. No estás en el hueco de mi manto, en el cruce de mis brazos. Es decir, yo que soy tu madre, te llevo con el amor que llevo a mi hijo que va a nacer. Porque aquí Juan Diego se le va a revelar su identidad de hijo. Yo soy tu madre. No estoy aquí, que soy tu madre. No estás en el hueco de mí, en el cruce de mis brazos. El cruce de los brazos era también como si en el fuego cruzaba los dos brazos para que naciera el fuego. Pero lo estaba acercando a la presencia del hijo que lleva las entrañas. Dice, te llevo en el hueco de mi manto con el amor que llevo a mí. Casi dice, te invito a que entiendas que soy tu madre y que te estoy engendrando como hijo de Dios. Aquí, como esto se puede dar para mucho, pero esto es muy importante en Juan Diego, en nosotros, porque en estas palabras ya no están diciendo sola, lo están diciendo como su hijo que está por nacer. Que ninguna otra cosa te aflija, que te perturbe, que no te apriete con pena la enfermedad del tío, porque de ella no morirá por ahora. Ten por cierto que ya está muerto. Y luego en aquel mismo momento sanó su tío, como después se supo. Y Juan Diego, cuando yo la amable palabra, el amable aliento de la Reina del Cielo, muchísimo con ello se consoló. Bien con ello se apaciguó su corazón y le suplicó que inmediatamente lo mandara a ver al gobernante obispo a llevarle a la señal de comprobación para que le creyera. Y la reina celestial luego le mandó que subiera a la puerta del cerrillo en donde antes la había. Le dijo, sube, hijo mío Eleno, a la cumbre del cerrillo, a donde me viste y te di órdenes. Allí verás que hay variadas flores, córtalas, reúnelas, ponlas a las juntas, luego baja aquí, tráelas aquí a mi presencia. Fíjense qué interesante, hablando en cuestiones de geografía, que las flores van a aparecer en el lugar donde fue la primera oración. Porque en este momento, la tercera oración es abajo, porque la Biblia le llama a los pasos. Ahí
Esa es otra manera de hacer otra interpretación. Porque el cerro, subir al cerro, también tiene que ver con subir hacia Dios, ¿no? Córtalas, reúnelas, ponlas todas juntas, luego baja aquí, tráelas aquí a mi presencia. Y cuando luego subió al cerrillo. Y cuando llegó a la cumbre del cerrillo, mucho vio cuántas había florecidas, abiertas sus corolas, flores las más variadas, bellas y hermosas, cuando todavía no las tiempo. Porque de veras en aquella sesión parecía el hielo. Estaban difundiendo un olor suavísimo, como perlas preciosas, como llenas de rocío nocturno. Luego comenzó a cortarlas, todas las juntó, las puso en el ojo de su clima. Por cierto, en la cumbre del cerrillo no era lugar en que se quedaran ninguna flores, solo algunas de los rizos, arrojos, espinas, nopales y mezquitas. Y si acaso alguna de las días se podía dar, entonces era el mes de diciembre, en que todo lo come, lo destruye el hielo. Y enseguida iba a bajar, vino a ver a la niña celestial las diferentes flores que había ido a cortar. Y cuando las vio, con sus medallas manos se enojó. Luego otra vez se las vino a poner todas juntas en el ojo de su allate y le dijo: mi hijito menor, estas diversas flores son la prueba, la señal que llevarás a la misión. De mi parte te dirás que a ellos mi deseo y que por ello permitís mi querer mi voluntad. Y tú que eres mi mensajero, en ti absolutamente se deposita la confianza. Y muchos hermanos, con rigor, que nada más solas, en la presencia del obispo, quisieras callarte y le enseñes lo que llevas. Y le contarás todo puntualmente. Le dirás que te mandé que subieras a la cumbre del cerrillo a cortar flores, cada cosa que viste y admiras, para que puedas convencer al gobernante sacerdote, para que luego ponga lo que está de su parte, para que se levante el templo que le pedí. Yo les decía ayer que la verdad es florificante. En Nicanor aparecen los cantos de las aves al principio y las flores al final. Es como una dualidad floricante. En este libro habla del mundo de las flores, de la cultura indígena, que les decía, para ellos era el significado del paraíso. El paraíso era donde las flores nacían, el lugar del nacimiento de las flores. Para ellos una flor era el símbolo de la unión del cielo con la tierra. Y bueno, ya me tengo que adelantar un poquito. Pero fíjense una cosa, la casa, ¿por qué es importante? ¿Por qué pide la casa? Porque el hijo está por nacer y en la llave, en el vientre de la Virgen, aparece una flor de 4 pétalos que es la flor que se llama Winorí, que quiere decir el sol va a nacer. Es decir, la casa, por eso es un evangelio, porque la casa es para su hijo que ya va a nacer. Estamos en la bien diciembre. Por eso es un poquito, yo creo, que la Virgen puso con sus pies, porque trajo a su hijo. Como dice el misterio, ¿no?, de la Navidad, ¿no?, tocar, ¿verdad?, y no usar, buscar el alojamiento. Es el misterio de Dios, que al hacerse hombre, se hace pobre, se hace pequeño y pide una casa. Porque va a nacer, porque está llegando, ¿no? Y todo lo que eso puede
revelar de quién somos nosotros frente a ellos. Hay mucho más que decirles, pero cuando yo las flores ya hay la libertad, se preguntaba, por eso le dije cuál era la señal, dónde estaban las flores, qué pasó con las flores. Bueno, Juan Diego va con el obispo, se trata de entrar, de pasar, ya se puede leer, se tiene las flores. Y dice así, ¿no? Y el gobernante obispo, en cuanto lo oyó, dio una cuenta que aquello era la prueba para convencer, para poner en obra lo que solicitaba lo que yo decía. Exija de orden pasar a verlo. Y habiendo entrado, en su presencia se postró, como antes lo había hecho. Y de nuevo le contó lo que había visto, admirado y su mensaje. Le dijo: Señor mío, hermano, ya llevé a cabo según me mandaste. Así fui a decirle a la señora mi ama, la niña celestial, Santa María, la amada Madre de Dios, que pedías una prueba para poder creer, para que le hicieras su casita sagrada, en donde te la pedía que la levantaras. Y también le dije que te traiga a mi palabra, podría traer alguna señal, alguna prueba de su voluntad, como me lo encargaste. Y escuchó bien valiente tu palabra, y recibió una gran protección de la señal de la prueba, para que se verifique su amada voluntad. Y ahora, cuando era todavía de noche, me mandó para que otra vez viniera a ver. Y le pedí la prueba para ser pedido, según había dicho que me la daría, e inmediatamente lo cumplió. Y me mandó a la cuna del cerrito, en donde antes yo lo había visto, para que le cortar diversas rosas de Castilla. Y cuando las fui a cortar, se las fui a llevar allá abajo. Y con sus santas manos las tomó. Y de nuevo me dijo ni allá las iba a tocar, para que las diera a traer, para que aquí personalmente las diera. Aunque bien sabía yo que no es lugar donde se ven flores, la cumbre del cerrito, porque solo hay abundancia de riscos, abrojos, muchachas, no por ello dudé, no por ello pasé. Cuando fui a llegar a la cumbre del cerrito, miré que ya era el paraíso. Allí estaban ya perfectas todas las diversas flores preciosas, de lo más fino que hay, llenas de rocío y esplendorosas, de modo que luego las fui a cortar. Y me dijo que de su parte las diera, y que ya se yo probaría que vieras la señal que le tenías para realizar su amada voluntad. Y para que aparezca que es verdad mi palabra, mi mensaje, aquí las tienes, haz el favor de recibirlas. Y luego extendió su blanca tilma, en cuyo hueco había colocado las flores, y así como cayeron al suelo todas las variadas flores preciosas, luego allí se convirtió en señal, se apareció de repente la amada imagen de la perfecta Virgen Santa María, Madre de Dios, en la forma y figura de que ahora está, en donde ahora se conserva en su amada casita, en su sagrada casita, en el Tepeyac, que se llama Guadalupe. Entonces, su blanca tilma se extendió, y en cuanto cayeron las variadas flores preciosas, se convirtió en señal, se apareció de repente la imagen. Se apareció de repente la imagen de la perfecta Virgen Santa María, Madre de Dios, en la forma y figura de Dios. La señal no fueron las flores, la señal
para irnos adentrando en este maravilloso relato. Imagínense que la llave representa a la persona en la cultura. La vida de un compañero que lo quería recompensar, que le quería pagar. Imagínense para Daniel que en su persona se quedó viva la imagen o viva la Madre de Dios. Que esta es por eso una manera de entender el Evangelio, la encarnación, porque fue su persona. Y ustedes saben, eso es muy bonito, ya por los estudios científicos de la llave, que todos los defectos de la tela, los nudos, los agujeros, las rasuras, sirven para resaltar el ojo que da en Juan 10. Si yo les Juan 10 ahora, pues toca mostrar, porque la Biblia tú la puedas llevar donde estás, donde vas. Hay mucho que comprender, porque necesitaba ella una tela tan pequeña, sin color, pobre, pues como Belén, ¿no? El tercer, el estado, el otro oscuro, con mucha teología de San Lucas, ¿no? La misericordia, de la pequeñez de Dios, la pobreza, de la encarnación. Que a ningún español se le puede haber ocurrido eso, y mucho menos escribirlo en el lenguaje de la teología con toda la cosmovisión indígena. Es impresionante. Lo que yo les diga, les he dicho, créanme que es poquito, aunque bueno, ya sabe, de todo lo que el Nicanor revela. Y de alguna manera, yo creo que ese deseo que ella tiene nos lo está como compartiendo para que lo hagamos nuestro, para que se cumpla su voluntad. Porque ella necesita todavía su amor, necesita llegar a muchas personas que necesitan ese consuelo, ¿no? Ese regalo. Los que no han conocido todavía la amor de Dios, como dice la Virgen de Gregorio, cuando habla de los que no creen, los que no han conocido la amor de Dios. Y ya vemos en el Evangelio, ¿no? Vengan los que están cansados, yo los ordeno. Ella nos está compartiendo su deseo. Aquí hemos hablado de obedecer reglas, cumplir mandamientos. Esto es otra cosa. Esto porque Dios es el Evangelio para el deseo de Dios es mi deseo. El dolor de Dios es mi dolor, o mi dolor es el dolor de Dios. Es encarnación, es cercanía. Y como decía un padre, cuando habla del deseo de Jesús, Madre Teresa dice: cada quien puede llegar hasta donde quiera con Jesús. Aquí cada quien puede llegar hasta donde quiera con la Virgen, porque no hay límites. ¿Cómo podemos entender esta versículo, no? Lo llamó para que fuera cerca de ella. ¿Cerca hasta dónde? ¿Hasta cuándo? No hay límites. Eso es otra cosa. Esto es distinto. Por eso esto es un evangelio querido, ¿no? Por eso pues, es importante. Ya les aseguro que si tienen una imagen de la Virgen, pues ya no la van a ver nada más. Ya será distinto. Bueno, pues un poquito así por ahora. No se hagan una pregunta. ¿Cómo?
Como acá. Lo que sí es verdad es que el obispo le pide a Pamelo, más bien se queda Pamelo en la casa del obispo, y después pide que lo acompañen en una gran comitiva a la casa del tío. Porque le dice Pamelo, aquí está, deja a mi tío enfermo, quiero ir a verlo, que ya sabe que está curado, y el tío se sorprende, y llega Pamelo, acompañado por personas muy honorables, y es al tío a quien la Virgen le revela su nombre. Porque también la Virgen le revela al tío que le cuenta al obispo cómo lo había curado y cómo lo había visto y que se llamaría igual a la mujer. ¿Por qué le dice el nombre al tío? Porque les dije, el tío representa la tradición, el tío representa la raíz, la sabiduría, la autoridad. Interesante que la Virgen da el nombre al tío, no familia, al tío. Hay muchas cosas, ¿no? Muchos elementos para entender toda la cultura, cómo la Virgen respeta la cultura, cómo se cultura, ¿no? El mensaje. No se trata